En las indagaciones, la Fiscalía identificó la existencia de un contrato por medio del cual Otovula habría convenido con la sucursal en Colombia de la firma brasileña Odebrecht una comisión de éxito por la suma de 4,6 millones de dólares. De los 4,6 millones de dólares, el señor Otovula tramitó durante el año 2014 2 giros hacia Colombia, que fueron monetizados en su momento por la suma de $1 millón, cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña Santos Presidente 2014. La comisión de 4,6 millones de dólares, según el ente acusador, habría tenido como fin que la concesionaria Ruta del Sol SAS obtuviera un otro sí, es decir, una adición sin licitación para la construcción y rehabilitación del tramo vial transversal Ocaña-Gamarra por un valor inicial cercano a los 800.000 millones de pesos colombianos. El fiscal general Néstor Humberto Martínez decidió compulsar copias al Consejo Nacional Electoral para que bajo su competencia abriera una investigación administrativa que permita establecer si hubo o no incumplimiento a las normas de financiación electoral. Es que se debe investigar 2 temas directamente que tiene el Consejo Electoral: el no reporte de ese presunto aporte de campaña, e igualmente la ley proscribe que cualquier empresa extranjera aporte a campañas dentro de nuestro territorio nacional. Sobre las pruebas del $1 millón que, según el testimonio del excongresista Otovula a la Fiscalía, habría tenido como beneficiario la gerencia de la campaña Santos Presidente 2014, esto fue lo que explicó el jefe del ente acusador en su momento. Existe la diligencia de interrogación bajo juramento de indiciado del señor Otovula, en que hace ese señalamiento, que es prueba suficiente para que la fiscal de conocimiento haya procedido a hacer la compulsa de copias, y adicionalmente existen pruebas documentales que darían cuenta y razón de estos flujos financieros desde Brasil. Sin embargo, en esta carta enviada al Consejo Nacional Electoral el pasado 14 de febrero, Otovula dio una versión distinta de la que habló el fiscal. No es cierto, ni me consta, ni he dicho que el dinero que le entregué al señor Andrés Giraldo fuera un aporte a la campaña Santos Presidente o al señor Juan Manuel Santos. Roberto Prieto fue quien ejerció como gerente de la campaña Santos Presidente 2014 y Andrés Giraldo, según la declaración de Bula, era una persona vinculada a Prieto. Magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, en semanas pasadas la Fiscalía le remitió copias de la investigación que venía adelantando con respecto a la violación de los topes electorales que fija la ley para las campañas del 2014. En este caso, el testimonio del ex senador Otovula, en poder de la Fiscalía, aseguraba, según el ente investigador, que cerca de $900.000 habrían entrado a la campaña Santos Presidente 2014. El fiscal entregó esa investigación al Consejo Nacional Electoral. ¿En qué van esas investigaciones y cuándo los colombianos tendrán un resultado? Esas investigaciones llegaron al Consejo Nacional Electoral, se sometieron a reparto. La campaña del presidente Santos le correspondió a la doctora Ángela Hernández, la campaña Oscar Iván Zuluaga al doctor Carlos Camargo, y ambas investigaciones, según entiendo, están en la fase de indagación preliminar, para lo cual, según una norma interna del reglamento del Consejo, hay un término de 3 meses. Vencidos esos 3 meses, el Consejo tendría que decidir si hace una formulación de cargos mediante una resolución indicando cuáles son las eventuales faltas y quiénes son los sujetos involucrados ya de manera directa en las investigaciones. Resulta preocupante que más de un mes después de conocer estas informaciones que usted menciona de la Fiscalía General de la Nación, aún el Consejo Nacional Electoral no ha discutido una sola vez en sala plena el tema y aún nos encontramos en la etapa de indagación preliminar. Sería deseable
que frente a esta investigación del 2014 no se nos produjera la situación de una configuración de una caducidad, lo cual ocurriría en el próximo mes de agosto del presente año. Magistrado, para que nuestros televidentes entiendan, el Consejo Nacional Electoral está compuesto por 9 magistrados, de los cuales 7 de ellos hacen parte de los partidos o son representación de aquellos partidos que hacían parte de la unidad nacional. El magistrado número 8 es de Centro Democrático. Usted dice que es preocupante que hasta el día de hoy no hayan avanzado esas investigaciones. ¿Hasta dónde cree usted que tendrán futuro esas investigaciones, teniendo en cuenta que los partidos que están siendo investigados, o por lo menos los candidatos que representaron a esos partidos en las elecciones presidenciales del 2014, me refiero al presidente Juan Manuel Santos y al candidato Oscar Iván Zuluaga, pertenecen a esos magistrados que en su mayoría componen o hacen parte o integran el Consejo Nacional Electoral? Sí, digamos aquí hay un problema de diseño institucional que afecta la independencia y la autonomía del órgano electoral para adelantar investigaciones, no solamente contra los candidatos y los gerentes, sino también contra los partidos que, a mi manera de ver, tienen una responsabilidad directa frente a este tema. Y déjeme decirle, Jefferson, que en este caso la votación no es 7-2, es 8-1, porque yo he solicitado que estas investigaciones se adelanten con unos criterios diferentes a los que mayoritariamente han predominado en la sala. Con un sí o un no, ¿hay voluntad de la mayoría de los magistrados por sacar adelante esta investigación? Pues eso está por verse y en las próximas semanas tendríamos que ver si efectivamente esa voluntad institucional es eficaz y opera en una situación tan delicada como la presente. Señor Rafael Nieto, ¿qué opinión tiene usted sobre este punto en particular? La pregunta que planteo sobre si hay voluntad o no de la mayoría de los magistrados del Consejo Nacional Electoral de entregar algún tipo de resultado frente a esta investigación, teniendo en cuenta que la mayoría de esos magistrados pertenecen a partidos que tienen relación con los candidatos que en el 2014 compitieron por la presidencia y hoy están involucrados en esta investigación. A mí no me gusta ese origen excesivamente partidista de la composición del Consejo Nacional Electoral y entiendo que ese origen pueda generar suspicacias. Con todo y sin embargo, yo espero que los señores magistrados, más allá de su origen partidista, cumplan las funciones constitucionales y legales que les corresponden y entren a fondo a hacer las investigaciones pertinentes. Dicho esto, Jefferson, yo quiero resaltar lo siguiente. Aquí pareciera que hubiese ocurrido algo parecido de lo que ocurrió en su momento con Ernesto Samper y el proceso 8000, y explico en qué sentido. En la primera vuelta, hay que recordarlo, Juan Manuel Santos perdió, como evidentemente además perdió en su momento Ernesto Samper con Andrés Pastrana. Y frente a esa pérdida, uno pensaría que, como en el caso de Samper, se abrieron las compuertas para que entraran dineros dirigidos a aumentar las arcas de la campaña y poder hacer los arreglos necesarios para poder ganar esas presidencias. Aquí es perfectamente posible que haya ocurrido lo mismo y eso es lo que es creíble. Lo que no es creíble es la declaración de Roberto Prieto sosteniendo que para la campaña del 2014 no se recibió ningún peso de financiación privada. Eso sí, francamente, no lo cree absolutamente nadie. Hay múltiples versiones de aportes de compañías y de personas privadas a la campaña de Santos para el 2014, sobre todo después de que Santos perdió en segunda vuelta. De manera que uno sí esperaría que hubiese un esfuerzo a fondo del Consejo Nacional Electoral para establecer no solamente la posibilidad de que Odebrecht hubiese financiado la campaña del 2014, sino para establecer la posibilidad de que otras personas y compañías privadas hayan aportado a esa campaña violando todos los topes y sin que la campaña del presidente Santos los haya reportado porque, como lo dijo Roberto Prieto, ellos no reportaron ningún aporte privado en el 2014. Representante Hernán Penagos, ¿hasta dónde en este momento los colombianos están en manos de esos 9 magistrados cuyo origen, de todos ellos, es netamente político? ¿Hasta dónde esta investigación desde un principio nace sin ningún tipo de futuro? Pues Jefferson, esto es la
constitución política la que señala el origen de esos magistrados. Es como que hoy entonces no creyéramos en la Fiscalía, ni en la Procuraduría, ni en la Defensoría, porque, por ejemplo, el procurador es elegido por el Congreso o el defensor es elegido por la Cámara de Representantes. Pues esa es la realidad que tenemos hoy respecto del Consejo Nacional Electoral, y ellos tienen unas competencias y unas funciones constitucionales y legales que las están ejerciendo. Deben avanzar en esa investigación, lo están haciendo. Entiendo yo que ya recibieron parte de las pruebas o todas ellas que tiene la Fiscalía General de la Nación y seguramente están en la tarea de llevar a cabo todo este proceso. Lo que no puede es de una vez ya desdecirse del Consejo Nacional Electoral, desconocer la legitimidad que tienen, porque más que desconocer o más que desdecir de los magistrados, estamos desdiciendo ya de una institución. Y ese es el problema que hoy tiene Colombia, que cuando atacamos a las personas no nos damos cuenta que lo que estamos es atacando las instituciones, y eso sí es muy malo para la patria. Igual ocurre con el caso Odebrecht. La Fiscalía está investigando, ¿entraron o no dineros a las diferentes campañas? A la campaña del presidente Santos y a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, donde ahí, acuérdense ustedes, también se evidenció el pago de unos recursos de esa empresa de manera internacional para un asesor que cobró una suma exorbitante, mucho más alta que lo que costaron los afiches. Entonces, aquí lo que sí tenemos que señalar es que hay que creer en las instituciones y hay que respaldarlas y hay que entender que son los que tienen las competencias legales y constitucionales. Y lo otro, lo que sí tampoco puede ocurrir es que cada que se está hablando del tema de Odebrecht, siempre ve uno que lo que quieren quienes no acompañan al gobierno es derivar esa responsabilidad no en los gerentes de campaña, no en los comités financieros, no en las estructuras de la campaña, sino derivar exclusivamente esa responsabilidad en el presidente de la República, en el presidente Santos cuando ejercía como candidato. Y eso pues está por verse. El mismo presidente lo ha señalado. Habrá que revisar hasta dónde llegó el conocimiento de quienes estuvieron en los cuadros directivos, o si es que esos recursos, como ha ocurrido mucho, se quedaron por ahí en el camino, nunca llegaron a las campañas y hoy ya quiere derivarse que entonces la responsabilidad es exclusiva del presidente. A una segunda pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos, por supuesto, con la opinión de Rafael Nieto frente a lo que plantea el representante Hernán Penagos, la crítica que hace a quienes en este momento han puesto el dedo en la llaga y han cuestionado no solamente las declaraciones que entregó Roberto Prieto, la gravedad que eso representa, sino también la actitud o la respuesta mejor que ha dado hasta ahora el presidente Juan Manuel Santos. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.